poquito el psicoani. Me pusieron una vía, esto yo tengo moradita acá, me aventaron mi vena. Yo le dije al señor, no me ponga ahí porque ahí no suele ponerme, póngame acá. Pero no quiso ponerme. Y quería ponerme encima la aguja, o sea, con aguja quería ponerme. Digo, señorita, ¿cómo con aguja? Le digo, eso es muy duro, póngame con el agua. Póngame con el agua el rosadito. Y después me puso el Continúa, no. Entonces después le digo, me da un suero y le digo, estamos en Sicuani es donde yo he ido. Y le digo, no lo voy a calentar, porque yo al perrito cuando le pongo su suero, yo le entibio. Yo le entibio. Pongo en el microondas, me baño María, está tibiecito su suero. Así frío me lo he puesto y me daba más calofrío. Me sabe, no tiene tanto frío me pone ahí. Y se había movido mi vía y estaba que se hinchaba acá. Ay, me duele mi brazo. Después ya dije, pobre perrito que a veces se le mueve la vía. Pero ellos no lloran, ¿no? Están así con su bobola acá. ¿No? Cuando se mueve su vida, ay, pobrecito. Sí, la pasé muy bien. Ok, hoy día vamos a terminar lo que es renal, ¿sí? Fisiología renal. Vamos a hablar primero de lo que son las funciones del riñón, ¿ok? Y cómo es que el riñón va a regular, ¿ok?, los procesos para mantener lo que es el equilibrio hídrico. Entonces vamos a ver, ¿cuál creen que sea la función principal del riñón en los animales? ¿Y para qué filtra? O sea, ¿qué cosa filtra? ¿Ya? Filtra la sangre, ¿pero para qué? Claro, para eliminar, ¿no?, aquellas sustancias que ya no se necesiten en el cuerpo. ¿Por qué? Es parte del sistema excretor. Junto con el sistema digestivo va a tomar lo que sirve y vamos a eliminar lo que no es lo que ya no sirve, sino lo que ya de repente no se puede tampoco reabsorber, ¿sí? Porque hay algunas cosas que se pueden utilizar, pero no se puede. Por ejemplo, algo que nunca deberíamos encontrar en orina, ¿qué cosa es? ¿Sangre? No escuché. Ya, albúmina, proteína no debe haber, ¿qué más no debe haber en orina? Glucosa. Yo sigo escuchando sangre, sangre, ¿no? Ya, sí, pero la sangre, lo que pasa es que la sangre puede ser sangre que puede venir de las vías. Claro, o sea, lo que pasa es que la biliverdina es la que le va a dar color, ¿ok? Pero cuando hablan de sangre, glóbulos rojos, estamos hablando de que esa sangre puede venir de otro lado, no necesariamente de la parte del riñón, puede venir de, no sé, de uréteres, de vejiga, de uretra, ¿ok? Entonces eso es un poquito, ¿ok? Que hay que tomarlo con pinzas. ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿cómo se llama cuando hay sangre en la orina, por ejemplo? ¿Cuál es el término? ¿Se escuchó bien? Hematuria, ¿no? Hematuria. Entonces, recuerden que ahora el último examen va a ser igual general, ¿no? Entonces, de repente va a venir un casito y de repente le vienen estas palabras y de repente les toca otra vez el profesor que les cuidó, que no les dijo nada. ¿Usted me dijo, no? ¿Usted me tocó? ¿No? ¿Quién cuidó usted en su examen? Pero tampoco no dijo nada. Igual no se acuerdan de Paula. Sí, porque no dije nada. Y como era muy poco, entonces tenemos otro, a ver, ¿cómo se llama cuando hay mucha proteína o hay proteína en la orina? Proteinuria. Y cuando hay glucosa, a ver si proteinuria es el otro cosa, mira, glucosuria, ¿no? ¿Ok? Glucosuria. ¿Qué pasó, Lucía?
¿Qué vas a preguntar? Quería preguntar el tema de la presencia de proteínas en la orina puede ser signo de muerte celular. Claro, lo que pasa es que se está alterando la barrera de filtración glomerular. Entonces, no se altera, eso va a pasar. Normalmente la proteína, la albúmina no va a pasar porque la albúmina es muy grande. Entonces la barrera de filtración glomerular no suele dejarla pasar. Si es que por alguna razón se daña esa membrana, por X razones, cualquiera, un agente patógeno, no sé, X, toxicidad también puede ser, ahí van a encontrar. Por muerte celular, sí puede ser. Pero no es un indicativo solamente de eso. O sea, existe lo que se conoce como diagnósticos presuntivos, eso tienen que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Digo, un diagnóstico presuntivo es algo que yo estoy sospechando que podría ser, pero en mi diagnóstico presuntivo no voy a tener, pues, cuando el animal está tosiendo, no voy a tener, pues, por ejemplo, no voy a decir, posiblemente sea, no sé, algo que sea jalado de los pelos, que no se relacione con respiratorios. Posiblemente esté preñada, que sea macho y además posiblemente esté preñada y por eso esté, ¿no?, presionando. ¿Okay? En caso de tos puede ser por parte del sistema respiratorio, también por parte del cardíaco también puede tener un efecto, ¿ya? Entonces esos no siempre están de la mano, ¿ya? ¿Y cómo creen que los riñones van a mantener el equilibrio de los líquidos en el cuerpo? Mediante, ¿okay?, la regulación de ese flujo que va a haber a los riñones, ¿okay? Se regula principalmente con la tasa de filtración glomerular que vamos a ver ahora, y eso está relacionado con el ingreso de sangre a los riñones. O sea, los riñones llega aproximadamente 25% del gasto cardíaco. Imagínense, 25%. Oye, me olvidé el dato de cuántos litros pasa diariamente de sangre al riñón, pero pasa un montón. Pero imagínense, 25% del gasto cardíaco va aquí. Vamos a ver ahora acerca del equilibrio hidromineral, ¿okay?, o hídrico electrolítico. Vamos a ver que habíamos visto que el organismo está compuesto por aproximadamente, dependiendo de la edad y de los factores, por un 60% de agua. ¿Okay? Ese 60% de agua va a estar en equilibrio entre las ganancias y la pérdida de agua que va a haber. ¿Okay? La ganancia es todo lo que va a ingresar. ¿Y cómo ganamos agua? Pues con el agua de bebida, con el agua que está en los alimentos y también con el agua que se va a producir producto de los procesos metabólicos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, bicarbonato, hidrogenión, se vuelven a unir, forman ácido carbónico, y el ácido carbónico, por medio de la ácido carbónica, se vuelve CO2 y agua. Y obtuvimos agua, esa es el agua metabólica, ¿ya? Entonces, esas son las ganancias de agua. Y por parte de lo que sería la pérdida de agua, vamos a tener que se puede perder por evaporación, ¿okay?, por la piel cuando se da la sudoración. También se puede dar por evaporación por los pulmones cuando se produce o se da el vapor de agua. Ahí se va a también eliminar. En las heces, para la cantidad de heces es muy poquita el agua que vos están enseñando. ¿Okay? En el tracto digestivo, por ejemplo, recordemos que se produce en seres humanos, se produce aproximadamente 9 litros de líquido entre los 2 litros de agua que toman y las secreciones que hay de las glándulas. Hay aproximadamente 9 litros. ¿Cuánto se elimina por heces? Algo de 100 a 200 ml, o sea, una nada. De los 9 litros, que solamente se elimine 100, es una nada. Y también se puede eliminar por parte de la orina, que es, ahí sí, ¿no? Son cantidades ya mucho más grandes. Y eso va a depender también de cuánta agua estés bebiendo. Y si bebes en un periodo corto, en un periodo muy chiquitito, obviamente vas a producir más orina, más diluida. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo la concentración. Y la concentración se inhibe cuando hay poco ADH. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a hablar, ya vimos esto. Recordemos que para mantener el equilibrio entre el líquido extracelular e intracelular debemos tratar de mantener la osmolaridad. ¿Sí? Cuando esta osmolaridad se quiebra, si es que se incrementa aquí
vamos a ver que siempre el agua va a ir tras el soluto. Siempre, 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 ¿ok? Y esto también, por ejemplo, esta semana hablábamos en San Marcos, en fisio, sobre la fisiología o la osmorregulación en peces. Es uno de los cursos que hacemos ahí. Entonces, hablábamos de cómo osmorregulaban los peces. No es igual un pez de agua marina como un pez de agua dulce o del río. Van a regular de manera diferente. Imagínense, solamente recuerden cuando habían visto los glóbulos rojos. ¿Qué pasaba con el glóbulo rojo cuando estaba en una solución hiperosmótica? Claro, se hace chiquitito, ¿no? Es igual, los peces están en el mar, están en una solución de tipo hiperosmótica. Su osmolaridad es 1000 miliosmoles por litro. Y ustedes ven a los peces achicharrados, así, charqui del pez, no se puede. ¿Por qué? Porque tienen procesos. Y les decía, pues, ¿no? Les mencionaba, por ejemplo, que ese villancico clásico que cantan de, ¿cómo es? ¿Sí? Los peces en el río. Es falso, ¿por qué? Porque los peces del río no beben agua, ¿ya? Los que beben agua son los peces del mar. Los peces del mar sí van a beber agua, ¿para qué? Para tratar de captar el agua. Si los peces del río bebieran, ganarían mucha más agua de la que necesitarían y punto, esa fue el conocimiento que adquirieron en esa clase. Y así que saben. ¿Okay? Pero vean, entonces, dependiendo de las especies, vamos a regular lo que es los electrolitos para que se mantengan en equilibrio. ¿Sí? Entonces, recordar solamente aquí la distribución de los electrolitos, que va a ser diferente tanto en el líquido extracelular y en el intracelular, pero a pesar de esa diferente distribución, vamos a ver que al final la osmolaridad va a ser muy similar. ¿Para qué? Para que el movimiento neto de agua sea igual a 0. ¿Sí? O sea, lo mismo que entra va a ser igual que sale. ¿Sí? Eso hay que recordarlo. Ahora, ¿qué pasa si es que por A o B hay una pérdida de líquido extracelular? Ejemplo, no sé, tengo unas diarreas y empiezo a perder mucha agua. Empiezo el proceso de deshidratación. Entonces, hay una escala donde se va a ver los diferentes grados de deshidratación. Desde los que son menores a 4% del peso vivo. ¿Qué le está tocando a la compañera? Está haciendo la prueba de la turgencia. ¿Okay? Cuando es menor a 4%, no es detectable. Sin embargo, ya se van a ver que, por ejemplo, el animal puede tener sed. Por ejemplo, ahorita si ustedes tienen sed, es que ya están entrando el proceso de deshidratación. ¿Sí? Obviamente un proceso que está por debajo, está en el 4, menos del 4. ¿Sí? Entonces, ¿no? Ese es mi compañero Valeria y ¿cómo se llama? Malvin, ¿no? Irving, no sé por qué le digo Irving. Lo vi pasar, pero se fueron, ¿no? Ya, bueno. Ok, entonces, ¿y cómo se activa el centro de la sed? Por el OVLT. Claro, el OVLT y el órgano subfornical, ¿okay? El SFO, esos ambos, ahí hay osmorreceptores, recuerden. Los osmorreceptores van a... Sí, lo habíamos visto pasar. Esos osmorreceptores, ¿okay? Como captan ese incremento de la osmolaridad, lo que van a hacer es, hacen dos cosas. Por un lado, estimulan la secreción de ADH y por otro también estimulan el centro de la sed. ¿Okay? Entonces, el centro de la sed es un grupo de estructuras, núcleos que van a activarse para que se incremente el consumo de agua. ¿Sí? Entonces, cuando tienen sed es que ya están deshidratados. Una de las primeras manifestaciones es la resequedad de las mucosas. ¿Y qué mucosas revisan ustedes? ¿No te han revisado? Claro, boca, ¿no? Boca, aquí. O también la mucosa genital, ¿no? Ya sea de la vulva, ¿ok? O también la peniana de la parte. Pero es más difícil, ¿no? Mejor es la de la boquita más rápida, ¿sí? ¿Qué más?
de 6 a 8%, no solamente va a haber resequedad de la mucosa, sino también va a haber un retardo en volver el pliegue cutáneo, ¿no? Hacen el pellizcante y se queda ahí, ¿no? Eso no debe durar tanto, tiene que ser un segundo. A ver, háganse ustedes que están jóvenes, segundo no debe quedar. Si de alguien se queda, ya está deshidratado. Me di yo. ¿Sí? Entonces, eso, el retorno tiene que ser entre 1 o 2 segundos, ¿no? O sea, es casi imperceptible, ¿sí? Si es que yo logro ver que se está quedando, ya, posible deshidratación. A veces en los animalitos, en los perros es difícil ver la deshidratación, no es igual que, por ejemplo, en otras especies, ¿sí? ¿Qué más? También puede haber incremento del hematocrito y de proteínas totales. ¿Por qué habría incremento de hematocrito? ¿Que va a salir más hematocrito? ¿Va a salir más glóbulos rojos? No se produce bien la eritropoyetina. El tema de Navidad necesita mucho tiempo. Martita, a ver, dale Marta. No, pensé por un momento que era por la baja de presión, así como no hay líquido. Va por el tema del líquido. Ya va por el tema del líquido. A ver, está deshidratado. ¿Qué cosa está perdiendo? Agua. Lo que está perdiendo, recuerden que es el hematocrito. El hematocrito no es la cantidad de glóbulos rojos, sino es un porcentaje. Entonces, si el porcentaje, recuerden, si el porcentaje también corrí el domingo y no duele mi pierna. Corrí el domingo sin entrenar. Nos están contando mis decretos a sus compañeros. Acá tenemos, si esto es sangre, no es sangre, ¿ya? Cuando ponemos a la centrífuga, esto va a ser glóbulo rojo, ¿sí? Y esto va a ser plasma, glóbulo rojo. ¿Ok? Ahí puede ser, no sé, 50-50. Pero va a ser diferente, por ejemplo, si yo tengo ¿sí? La misma cantidad de glóbulos rojos, pero ¿quién ha disminuido? El plasma. Entonces, cuando hay una deshidratación, cuando disminuirá el plasma es el que va a estar disminuyendo. Entonces, no es que se esté incrementando la cantidad de glóbulos rojos, no. Lo que está pasando es que hay una disminución del plasma. Entonces, si esto antes era, por ejemplo, 10, y este era 5, este era el 50%, ¿sí? Si ahora esto es 8 y esto es 5, ¿cuánto será? ¿Qué porcentaje será? Si el 8 es 100, el 5 es 5, más de 5, ya. Si 8 es 100, 5, ¿cuánto es? 5, 100, 8, cuarta 4, cuarta 5, cuarta 2. Ya, no tengo. 125 entre 2, ¿cuánto es? 62.5. ¿Sí? 62.5 aproximadamente. ¿Ok? Pues debe ser más. ¿Está bien? ¿Sí? 62.5%. ¿Incrementó el número de glóbulos rojos? No. Lo que pasó es que disminuyó el plasma. ¿Sí? Esto se le conoce como una hemoconcentración. ¿Ya? Lo mismo pasa con las proteínas. Las proteínas van a seguir ahí. Las proteínas no salen. ¿Por qué? Porque son grandes. De lo que se pierde es el plasma. Hemoconcentración. Es por eso cuando ustedes van a de repente sacarse una prueba de sangre y no han tomado agua, están anémicos de repente, dicen, sí, mis niveles de glóbulos rojos están bien, yo estoy bien, se les ve la cara, estoy bien, ¿no? Todo, ¿no? Pálidas, ¿no? O sea, mal, pero estoy bien, mamá, estoy bien, ¿no? Pero que no toman agua, todo hemoconcentrada está, por eso es que va a salir grande sus valores, ¿sí? Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿ya? No se guíen solamente, o sea, no se pueden guiar solamente del hematocrito, tiene que ser un todo, ¿ya? Muchas veces se ha visto, yo he visto perritos que
están hasta las patas y le sacan la muestra y salen sus resultados y sí está bien con sus glóbulos rojos, no hemoconcentrado, el edema está hemoconcentrado, ¿no? Está deshidratado y ya. Entonces, cuando ya empieza entre 6 y 8, que ya estamos en una deshidratación, ya llegando a la moderada, aquí ya vamos a tener problemas, ¿sí? Cuando ya empieza a haber hemoconcentración, problemas. Si a esto se le incrementa lo que es las órbitas de los ojos hundidos, pucha, ya estamos ya más grave. ¿Por qué? Porque empieza a disminuir el volumen. ¿Sí? Pues se tiene un hinchado. Uno también cuando está deshidratado empieza, ¿no? Tiene los ojos hundidos. Nada que yo tenga mirada profunda, no. Es porque estás deshidratado, ¿sí? Ya cuando estamos a 10, ya no le pedimos extrema-unción, ¿no? Ya vamos a, ¿cómo se llama? Cenizas del sol, ya, porque ya. Soy que Cenizas del Sol es la única empresa que antes incineraba a los perritos. Ahora ya iba a estar, pero sí, teníamos que llevar, ya más Ceniza del Sol. Entonces, ya cuando están en 10%, todos estos problemas están, pero además va a haber resequedad corneal. Van a ver ya los ojos, y aquí ya va a estar súper seco, ya súper seco. ¿Sí? Y si que sigue avanzando, ya va el animal va a entrar en shock. Ya fue. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se está desbalanceando todo ese equilibrio que tenía, que habíamos visto que era, ¿se acuerda? 60%, uno era 40, el otro era 20, dentro del 20 teníamos 80, también 20, ¿se acuerdan? Entonces todo eso se va a alterar y va a empezar a haber problemas ya mucho más. No debemos dejar que pase eso. ¿Qué es lo que deben hacer? Es una fluidoterapia. Fluidoterapia la haremos dependiendo del tipo de pérdidas que van a haber. ¿Sí? Si solamente es agua, pues solamente pondremos, por ejemplo, un suero fisiológico, pero si es que es ya pérdida de electrolitos, tendremos que utilizar otros expansores, o de repente hay pérdida de glóbulos rojos, ya tenemos que poner ya transfusión de sangre. ¿Bien? Dependiendo. Ok, sigamos en el riñón. A ver, habíamos visto ya las funciones del riñón. Habíamos dicho que tenía la función de excretar los productos finales del metabolismo y las sustancias extrañas, ¿sí? Ahora, también van a conservarse sustancias, ¿como qué? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, sodio, potasio, ¿qué más? Calcio, fosfatos, ¿ok? Estos también se van a conservar, ¿por qué? Porque tienen un proceso de reabsorción a nivel tubular. Asimismo, regulan el equilibrio hídrico-electrolítico, como ya habíamos visto, y va a estar implicado el equilibrio de ácido-base. Ácido-base se habla por pH. Entonces, ¿qué va a pasar? En el sistema renal es el único sistema que va a permitir la eliminación de los ácidos. ¿Okay? Es la única. Ahorita vamos a ver. Y también tiene funciones endocrinas. ¿Qué funciones endocrinas o qué hormona se produce en el riñón? La eritropoyetina, ¿qué más? Cortos. ¿Qué? La renina. Cortisol. La glándula adrenal. Cortisol. Está arribita, está arribita. Entonces la glándula suprarrenal o adrenal, ahí se produce cortisol. Una persona. ¿Qué más? Si está eritropoyetina, también está, recuerden, otra hormona que estimulaba también la producción de lo que eran plaquetas, ¿se acuerdan? Trombocitos. La trombopoyetina también. Y falta una. ¿Quién hizo vitamina calcio y ustedes? Ya. ¿Qué hormona falta? ¿Qué falta? La vitamina D. Pues la vitamina D es considerada casi una hormona. Cero, vamos a bajar el No, la vitamina D es considerada una hormona. ¿Ya? Ok. Ya. Ok, entonces vamos a ver aquí un poquito de la vascularización. Porque es parte de la vascularización, recordemos que aquí va a llegar el 25% del gasto cardíaco, ¿sí? Al ritmo.
Entonces va a ingresar la sangre por un vaso que es una arteria. ¿Qué arteria será? ¿Arteria hipogástrica? ¿Arteria pulmonar o arteria renal? Arteria renal. Ah, aquí te- muy bien. Arteria renal. ¿Quién te mira sobre tu chico? Mira. Todos nos miran, ¿verdad? La arteria renal va a ingresar y aquí va a empezar a dividirse hasta llegar a producir lo que son las arteriolas aferentes, el glomérulo y las arteriolas eferentes. ¿Okay? Y además también hay otra cosa que se llama los vasos rectos. Esos también van a ser importantes. ¿Ya? Para acá. Una nefrona. Arteriola aferente, ¿okay? Glomérulo, arteriola eferente. Entonces, ¿el glomérulo qué cosa es? El glomérulo es como un ovillito de vasos, ¿sí? Donde se van a filtrar. Esto está envuelto, ¿ok? Vamos a hacer un corte, ¿sí? Un corte para ver. Si hacemos un corte así, vamos a ver que aquí va a estar lo que conocemos como la cápsula de Bowman, ¿sí? Esta es la cápsula de Bowman. Y aquí viene el túbulo contorneado. ¿Proximal o distal? Proximal, pues está cerca, ¿eh? Distal. ¿Sí? Luego va a venir lo que es el asa de Henle, la rama descendente, y luego la rama ascendente. ¿Sí? Luego va a venir ¿quién? Túbulo contorneado distal, y luego va a venir aquí. Bien, el túbulo colector. Está. Una nefrona, ¿ya? Entonces, aquí, cuando llega esta arteriola, luego va a venir esta, se va a convertir también en un vaso que se llama el vaso recto. Va a ser importante, sí. Se va, ¿ok? Se va a almacenar. Estos son importantes. Esta es una nefrona, pero una nefrona de tipo yuxtaglomerular o yuxtamedular. ¿Por qué? Porque dice que su asa de Henle está gigante, ¿ya? Es un poquito chiquito de peso. No hay pisado, ¿ya? Entonces dice que la asa de Henle es muy grande, ¿sí? Es una complicada. Esta va a ser otra, ¿ok? Solamente para ver aquí. Entonces, ¿cómo va a venir la sangre? La sangre va a venir así, ¿ok? Va a pasar por todo este circuito de vasitos y luego va a salir. Y va a seguir su recorrido, ¿sí? Seguir su recorrido. Y aquí va a suceder que esta sangre va a filtrarse a través de la membrana de filtración o la barrera de filtración glomerular. Y lo que va a caer es aquí unos solutos y también lo que es el ultrafiltrado. Y aquí en el túbulo contorneado proximal se va a dar la absorción de muchos de esos compuestos, casi una gran mayoría, ¿sí? Aquí en el asa de Henle se va a concentrar la orina. Aquí también va a suceder procesos de reabsorción, como por ejemplo de agua, de magnesio, de calcio. También, sí. Y en el túbulo colector también va a absorberse agua, pero está ligado a ADH y también a aldosterona. Aldosterona,
¿ok? ADH, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué les dije que parecía a mí nefrona cortical? Porque esta es la nefrona cortical. Miren, la nefrona cortical tiene su asa de Henle bastante pequeña, versus que la nefrona yuxtamedular tiene un asa de Henle mucho más profundo. ¿Qué otra diferencia ven entre estas dos asas? Dos nefronas, la cortical y la yuxtamedular o yuxtaglomerular. Ya, no es el tamaño de las asas de Henle. ¿Qué más? La posición. ¿Cómo está la nefrona cortical? Está a nivel de la corteza, ¿okay? Del riñón. En cambio, ¿okay? Y su asa de Henle puede llegar hacia la parte medular, pero solamente la parte superficial, ¿sí? En cambio, esta nefrona yuxtamedular, como mencionaron, su asa de Henle va a llegar hasta la médula, o sea, la parte más profunda, ¿sí? Mientras que el glomérulo está a nivel de la corteza. Algo que hay que recordar también, y siempre me olvido, es estas partes del riñón. Ustedes sí las conocen, ¿sí? ¿No? Feliz de noche. ¿Se acuerdan de las partes del hígado? El hígado, que es el riñón. Ese pulmón está alterando mi sinapsis. ¿Corteza y médula? A ver, tienen cápsula, ¿no? Que sí, la saca. Después tienen corteza. ¿Ok? Y también tiene médula, ¿no? Sí, corteza y médula. Ahora, van a ver ustedes, si ustedes miden las concentraciones, los molares. ¿Qué están mirando por ahí? Se perdió, ¿no? Ya, si ustedes miden la osmolaridad, van a ver que la osmolaridad aquí en la corteza es aproximadamente 300. Y a medida que va a ir avanzando a la médula, va a ir incrementándose la osmolaridad hasta que lo más profundo de la médula llega, por ejemplo, aproximadamente a 1200 miliosmoles. ¿Por qué? Porque recuerden que el asa de Henle va hasta ahí, hasta el fondo, y ahí es donde se está dando esta concentración. Recuerden que cuando hay mucha concentración, ¿qué va a pasar? Jala agua, ¿sí? Cuando hay mucha concentración, jala agua, y eso es importante para el proceso de reabsorción, ¿ya? Para eso, por eso me había olvidado decirles eso. Oye, acá tienen un cuadrito donde están las características de la nefrona, tanto cortical como yuxtamedular o yuxtaglomerular, cualquiera de los dos, ¿ya? No tengan problema. Algo que hay que recordar es lo que es los vasos rectos. ¿Okay? Los vasos rectos, por lo general, están en la nefrona yuxtaglomerular, mientras que los capilares peritubulares están a nivel de lo que es la nefrona cortical, ¿sí? Eso es lo que yo les estaba dibujando ahí, allá, es esto, los vasos rectos. ¿Qué más tenemos? A ver, ya. Vamos a hablar entonces ahora de la parte de filtración. Aquí está el glomérulo. Okay, vamos a hacer un zoom y aquí está. Este es un corte, pero aquí vamos a ver que están los vasos, pero tienen ahí unas células, ¿no? Que están como pegaditas. ¿Sí? Esas células pegaditas son los podocitos. Los podocitos son parte de la barrera de filtración glomerular, además que tienen también un papel como parte del sistema inmune para ayudarlo, y también parte de sostener, o sea, parte de la arquitectura del mismo glomérulo. ¿Sí? Algo que hay que ver es que estos podocitos, que tienen como patitas, permiten o dejan aquí el paso para que pueda atravesar las sustancias. ¿Sí? Esto es la sangre, este es el endotelio,
esta es la membrana basal, y estos son los podocitos, estos son sus patitas, ¿sí? Como se ha hecho un corte, ¿sí? Esto se conoce como la barrera de filtración glomerular o la membrana de filtración glomerular, ¿sí? Entonces, aquí el endotelio tiene una capa de glucocálix que tiene carga de tipo negativo. Entonces, todo lo que es negativo, ¿ustedes creen que lo atraerá o van a repelerse? ¿Cómo son? ¿Cómo es que se atraen? ¿Cargas iguales se atraen? No se repele. No. Cargas diferentes se van a atraer. Por eso tienen las parejas que tienen. ¿Ves? Son diferentes, ¿ok? Si no, no se llevan bien. Y son iguales, es el que somos iguales, ¿sí? Es mentira. ¿Ok? La ley de cargas lo dice. Por si acaso, si no, nada que se parece tanto a mí, no, eso es mentira. Eso es mentira, por si acaso. Están pensando ahí, ¿no? Siempre los opuestos se van a atraer. Y aquí pasa lo mismo. La proteína, ¿qué carga tiene? Hemos hablado muchas veces ya. ¿Positivo o negativo? Negativo. Y si el glucocálix también es negativo, ¿ayudará a que pueda absorberse? No. Es otra de las razones por que la proteína no se va a absorber. Una era por su tamaño y la otra es por su carga. Ahora, ahí luego tenemos la membrana, ¿ok? La membrana basal, que también va a ser parte de esta barrera. Y los podocitos también tienen unas proteínas que también lo revisten de carga negativa. ¿Oíste? El nombre de las proteínas. Son dos proteínas. Podocina, si mal no me acuerdo, ahorita lo busco, ¿ok? Y otro más que no. ¿Ok? Pero son proteínas que les van a dar una carga negativa a los podocitos. Y esa es otra de las razones por las cuales tampoco se va a estar, ¿ok?, reabsorbiendo la proteína. Recuerden que aquí es reabsorber, ¿ok? ¿Y estoy cerrando? Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si se rompe esa barrera de filtración glomerular, ahí pasa la proteína, como preguntaba Lucía. ¿Si esa barrera se rompe? Ya. Entonces, ahí hay alguna estructura también que no hemos hablado, que son las células mesangiales, que están ahí en medio. Aquí. ¿Sí? Estas son las células mesangiales. Las células mesangiales son, digamos, primas de las células musculares. Tienen esa particularidad de contraerse. Entonces, cuando ella se contrae, lo que van a hacer es disminuir la superficie aquí de los capilares. Entonces, es una manera también de regular, ¿sí? Porque si hay menor superficie, ¿qué va a pasar? Va a haber menor lugar por donde pueda filtrarse, ¿sí? Sí, aquí están los podocitos con microscopio electrónico. ¿Bien? Aquí están las cargas, como les mencionaba, ¿okay? La carga que tiene el podocito, pero acá están las proteínas. Sí, una es la podocina. Aquí lo buscamos. Y en el caso de las mesangiales, como habíamos dicho, iba a tener un papel importante en lo que era, como son de tipo contráctiles, van a permitir incrementar o disminuir lo que es la superficie para la filtración. Y aquí les he encontrado diferentes funciones que cuando hablamos de lo que es renal van a ser importantes, pero están mucho más relacionadas con la respuesta inmune. Aquí está nuestra barrera de filtración glomerular y esta es la que me gusta más porque aquí sí se nota. ¿Okay? Aquí está el endotelio que va a ser fenestrado. ¿Qué quiere decir fenestrado? Que tiene como espacios por donde van a pasar, ¿okay? Espacios libres. Entonces, por esos espacios libres es que pueden pasar, que por ejemplo, proteínas muy pequeñitas, ¿okay? Proteínas muy pequeñitas que incluso que no tienen carga. ¿Qué más va a pasar? Va a
pasar o va a filtrarse el agua, la glucosa, aminoácidos, hormonas, urea. Todo lo que es pequeño va a atravesar, pero aquellas estructuras grandes, por ejemplo los neutrófilos, las plaquetas, los eritrocitos, esos no van a pasar. A menos que haya una nefropatía o alguna alteración de esta membrana y esté rota o no esté bien establecida, ahí sí vamos a ver que puede haber paso de estos elementos. Ahora, vamos a modificar la nefrona para trabajar. Esto se llama la tasa de filtración glomerular, que hemos estado viendo. La tasa de filtración glomerular no es otra cosa que saber cuánto se está filtrando, ¿sí? La tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es igual a el coeficiente de filtración por la presión neta de filtración o la presión efectiva de filtración. ¿Ahí cómo está? Como PEF, ¿no? Presión efectiva de filtración. También puede ser presión neta de filtración. Aquí hablamos, ¿ok? Esta constante, como su nombre dice, es constante y está ya determinada. Esta no va a variar. Entonces, lo único que puede variar es esta presión neta de filtración, ¿sí? Esto se lo da las características de los vasos, en este caso de los capilares del glomérulo, ¿sí? ¿Cómo son los capilares del glomérulo? Habíamos visto que estaban fenestrados, entonces su constante de filtración va a ser muy elevada en comparación a otros capilares. Se dice que es hasta 100 veces el valor de otros capilares. ¿Qué más? ¿Cómo sería la presión neta de filtración? Acá hay que recordar que tenemos presiones. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de edema? ¿Recuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces aquí tenemos la presión hidrostática del glomérulo, aquí tenemos la presión oncótica del glomérulo y aquí la presión de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Hay 3 presiones. ¿Estará bien o me faltará alguna? ¿Me falta una? ¿Cuál me faltará? La oncótica de aquí, ¿no? ¿Me he olvidado o no hay? Y si no hay, ¿por qué no hay? A ver, piensen. A ver, piensen, ¿por qué no habrá? No, ¿por qué no habrá oncótica de la cápsula de Bowman? A ver. A ver, tiene que ver con la barrera de filtración glomerular. Es debido a la barrera de filtración glomerular. ¿Qué pasa con la barrera de filtración glomerular? ¿Por qué no habrá proteínas en el espacio de Bowman? ¿Cuántas veces hablo de las proteínas? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Claro, uno por las cargas, por su tamaño. Nunca va a pasar aquí la proteína. Por eso, ¿qué proteína va a haber acá? Por eso es que no hay aquí la presión oncótica de Bowman. Solamente se llama la presión de Bowman, que no es otra cosa que la presión hidrostática. ¿Ya? ¿Por qué no hay presión oncótica? Porque no puede filtrarse proteína. Si hubiera proteína aquí, ya está mal. Esa nefrona ya está mal. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a marcar la actividad que tiene, por ejemplo, la presión hidrostática
¿qué cosa hacía? ¿Qué tendría a hacer siempre? A salir, ¿no? Quería salirse. Y en cambio, la oncótica, quedarse. La presión, acá que es hidrostática, ¿qué va a querer? Salir. Ya está. Entonces lo que se hace solamente es juntar, ¿no? Aquellos que están a favor de la filtración, que están a favor de la filtración, la presión hidrostática del glomérulo, menos los que están en contra de la filtración, la oncótica del glomérulo más la presión del espacio glomérulo. Ya está. Entonces ahí tienen valores, vamos a ponerle a este, ¿cuánto lo puse? 60. Sí, ¿no? 60, 32, 18. Vamos a ponerle igual. 60, 32, 18. ¿Cuánto sale? Está ahí. 10, ¿no? Entonces 10 es la presión neta de filtración. Y es que ahora este 10 puede cambiar, claro que sí. Por ejemplo, ¿puedo yo incrementar lo que es la presión hidrostática del glomérulo? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Claro, yo puedo incrementarla. Si incremento la presión hidrostática del glomérulo, por ejemplo, ahora que ya no sea 60, sino pasa a 65, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver. Si incremento, ahora tendría, por ejemplo, que ya no sea 60, que sea 65. Okay, menos, todo igual, 32, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 15 milímetros de mercurio. ¿Qué estaría pasando? Que aquí había más presión de filtración, presión neta de filtración, por ende aquí estaría filtrándose más, ¿sí? ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo puedo incrementar aquí la presión hidrostática? ¿No se imaginan? ¿Cómo? ¿Cómo puede incrementar la presión hidrostática? Debería incrementarse ¿qué cosa? El flujo que hay hacia el glomérulo. Es decir, lo he dicho entonces, como dice su compañero, tiene que haber más agua, ¿sí? Eso está bien. Tiene que haber más agua aquí. ¿Cómo yo hago que incremente el agua aquí? Por un lado, por ejemplo, esto puede incrementarse el flujo sanguíneo renal. Hago que venga más aquí y pueda, quedarse. Ahora, si es que ingresa mucho, también se puede pasar mucho. Por ende, lo que se hace por lo general es que esto se vasodilata y esto hay una vasoconstricción, ¿sí? ¿Para qué? Para que se quede aquí y se incremente esa presión, ¿sí? Entonces, lo normal. A ver, por ejemplo, ahí estaríamos incrementando esto, ¿sí? Entonces, para que se incremente la presión hidrostática tendría que incrementarse, ¿qué cosa? El flujo sanguíneo renal. ¿Y qué más? Tendría que mantenerse esa agüita ahí dentro del glomérulo y eso se da gracias a una vasoconstricción de la arteriola efferente, ¿sí?
¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? Por ejemplo, ¿podría disminuir la tasa de filtración glomerular por manejo solamente de la presión hidrostática? ¿Qué dicen? Si disminuye el flujo sanguíneo renal, también puede pasar eso. Pero aquí hay un mecanismo que va a utilizar el glomérulo. Es que cuando hay disminución del flujo sanguíneo renal, aquí lo que va a haber es también una vasoconstricción aquí. Y esa es una parte de lo que es el mecanismo para proteger este glomérulo. Cuando hay, por ejemplo, hemorragias, ¿okay? Va a suceder eso, se va a hacer una vasoconstricción para que pueda permanecer la tasa de filtración glomerular homogénea, estable, que no varíe. No es ideal que esté variando, lo ideal es que se mantenga en los niveles normales. ¿Sí? Ahora, hay que recordar aquí que las arteriolas aferentes y eferentes tienen receptores para, por ejemplo, angiotensina. ¿Y cuál es más sensible? La eferente es la más sensible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en niveles bajos de angiotensina 2, esta arteriola va a responder. ¿Cómo? Produciendo una vasoconstricción. En cambio, cuando se necesite o cuando haya mucha angiotensina, recién la arteriola aferente va a responder. Y eso se da, por ejemplo, en el caso de las hemorragias. ¿Sí? ¿Qué pasa en las hemorragias? Se pierde mucha cantidad de sangre y hay una liberación de angiotensina 2. Y por ende, como hay poco, la angiotensina lo que va a hacer es disminuir el calibre de esta arteriola aferente y también de esta. ¿Para qué? Para que permanezca aquí el líquido y de esta manera mantenga la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Es un mecanismo de regulación. ¿Cómo se incrementaría o qué pasaría si se incrementa la presión oncótica? Incremento de presión oncótica del glomérulo. ¿Qué pasaría? 60 menos, incrementamos a 4. 42 más 18. 38. ¿Ya? 38 más 18, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sobraría solamente? 4 milímetros de mercurio. Aquí está disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay una disminución de las proteínas. ¿Cuándo puede haber una disminución de proteínas? Problemas de tipo hepáticos. ¿Sí? Problemas hepáticos lo que va a hacer es disminuir lo que es la presión oncótica. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué problemas hepáticos pueden disminuir la presión oncótica? ¿Qué tiene que ver el hígado con las proteínas? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? Sí tiene algo que ver, pero no se acuerda. ¿Catabolismo de las proteínas? Catabolismo. Tiene que ver, hay otro. La producción, ¿qué digo? Que va cuando el timo entra En el hígado, que como dice su compañero, va a darse la síntesis de proteínas como la albúmina. Entonces, si el hígado tiene algún problema, la producción de albúmina va a ser menor. Entonces, si hay un problema hepático, posiblemente vamos a tener ahí problemas. Cuando se baje la presión oncótica, ¿qué vamos a tener? Que va a haber disminución en la tasa de filtración glomerular. Quiere decir que se va a filtrar menos. ¿Sí? ¿Podría haber un incremento de la tasa de filtración glomerular por incremento de la presión oncótica? ¿Qué dice? Sí, también podría haber, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Principalmente, más que el incremento de la presión oncótica, habría disminución de la presión hidrostática, por ejemplo, cuando hay pérdida de agua solamente. ¿Sí? Podría darse. Ahora, la presión del espacio de Bowman puede incrementarse o disminuirse. ¿Qué dice? ¿Puede incrementarse o no? Para que se incremente, ¿qué tendría que pasar? Que el agua que está aquí se permanezca ahí, ¿no? Permanezca. ¿Sí, Lucía? No, Ahí.
Entonces, si es que permanece ahí, podría incrementar. Si se incrementa la presión del espacio de Bowman, ¿qué pasaría con la tasa de filtración glomerular? Disminuiría también. Entonces, se menciona que puede haber de repente algunos problemas obstructivos, ¿ok?, en tractos más bajos, y que eso poco a poco vaya subiendo y haga que se detenga, ¿ok?, esto, y que se incremente. O sea, como que se acumule el contenido del espacio de Bowman para que se incremente la presión hidrostática de esto, ¿sí? Por obstrucciones principalmente. ¿Aquí? Ya. A ver. ¿Es el formol? No sé, me siento que estoy... Sí. Sí. Sí, me siento... Estamos sufriendo una hipoxia celular. ¿No? Me siento mareada. De todas las salas, soy la mareada. Acá está nuevamente lo que hemos visto. Esta es la presión efectiva de filtración. ¿Qué hemos puesto nosotros? Presión neta de filtración, presión efectiva de filtración. ¿Qué más hay? La presión. Los únicos, ¿no? Los únicos dos términos. Ya. Acá está la permeabilidad selectiva. Esta permeabilidad selectiva que van a tener los capilares, ¿okay?, que son capilares fenestrados, que tienen espacios entre sus células epiteliales para dejar pasar el contenido. Esto va a ser importante para permitirse esa filtración. ¿Sí? Otro término que es la depuración y aclaramiento renal. Acá hay que tener en cuenta que cuando hablamos de este tema es relacionado principalmente a evaluar cómo está su filtración, cómo está trabajando el glomérulo en cuanto a la filtración. Entonces, la depuración nos quiere decir que cuánto tiempo va a tardar el riñón para sacar algún elemento, algún electrolito de la circulación sanguínea. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, para eliminar. Entonces, ¿qué hacer? Y eso nos va a dar pie a saber cuán bien está su actividad en el glomérulo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo, es un ejemplo de qué es lo que pasaría con los solutos cuando llega al glomérulo. Vamos a ver que se van a filtrar y luego estos elementos no se van a reabsorber ni secretar, no se pueden ni reabsorber ni secretar. Por ende, se va a eliminar una cierta cantidad que está relacionada con este que se filtra. Si es que la prueba o el elemento que estamos probando como posible marcador de la tasa de filtración glomerular se reabsorbe o se secreta, no es buen indicador. ¿Sí? Por eso es que se utiliza a la creatinina para hacer esta actividad. ¿Por qué? Porque es un producto endógeno y no se va a reabsorber. Antes se usaba otros elementos, por ejemplo, como la inulina. La inulina se administraba, pero se necesitaba colocar una vía, hacer una serie de maniobras que a veces no permitían estudiar adecuadamente. Entonces se ha encontrado que la creatinina va a ser un buen representante para poder trabajar con lo que es aclaramiento renal. Esto es importante para lo que es medicamentos, para saber cuánto tiempo se va a necesitar para que se dé la eliminación total de los metabolitos. ¿Sí? Miren, ¿de qué depende que una sustancia pueda atravesar o no la membrana? Nos mencionan que va a ser, por ejemplo, el peso. La albúmina, ¿qué peso tiene? 69.000, ¿no? 69.000. Y esto es una molécula muy grande, por ende, vean su tasa de filtración o su capacidad de filtración. Es casi mínima, ¿sí? A diferencia de los demás, que está al 100%. El 1 significa 100%. El agua, el sodio, glucosa, van a tener sus
buena capacidad de filtración. ¿Por qué? Porque también está porque también vamos a tener aquí que como los espacios son chiquititos y tienen un tamaño chiquitito y también aunado a la carga, porque recuerden, por ejemplo, sodio, ¿qué carga tiene? Positivo, y te acuerdan que el vocales tenía carga negativa, entonces es contrario, y eso hace que pueda pasar, ¿sí? Me tengo que fijar con ella, dice, ya pues, les voy a seguir diciendo que estamos sufriendo una hipoxia, ¿no? Estamos ahí durmiéndonos, y yo misma estoy durmiendo en la cabeza. Sentimos algo que jamás sentimos en el salón, en el salón con nuestra vaca nunca sentimos eso, ¿no? El motivo de esa vaca, en cambio acá, no podemos, ¿ya? Ok, entonces eso es algo importante para la filtración. Ahora, ¿cuánto vamos? Las 3. Hay que terminar esta parte del glomérulo y descansamos, ¿ya? Bueno, ya nos vamos a descansar a disfrutar. El próximo ciclo. A ver, entonces, ¿cómo se puede regular el flujo sanguíneo, okay, para poder regular lo que es la velocidad de filtración glomerular? Aquí vamos a tener por dos lados. Uno que es la presión de perfusión, que esa principalmente la está dando ya el corazón, con esa presión que va a llegar. Y otra es la resistencia vascular, que está hablando principalmente de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Esta resistencia vascular va a responder tanto a la regulación interna como externa. La interna o intrínseca es propia de esta red de vasos, mientras que la extrínseca va a venir de afuera. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que es intrínseco y extrínseco. Todavía no puede. Acá está el intrínseco, tenemos lo que es el mecanismo miogénico, que es el que responde de manera refleja, ¿okay? Con de repente una distensión, lo que responde es con una vasoconstricción. Y el mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular, está bien bastante interesante para mencionarlo. Y en el caso de lo que son los factores extrínsecos, vamos a tener lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina 2. Ya no lo hice, pero renina-angiotensina. ¿Sí? Vamos a ver entonces uno a uno. ¿Qué les había mencionado acerca del reflejo miogénico? ¿Qué pasa en el reflejo miogénico? Les decía que en el caso de darse un incremento del flujo, para que no se dañe el glomérulo, lo que va a suceder es que va a responder con una vasoconstricción. ¿Qué sucede cuando se extiende? Ahí va a tener los receptores de tensión, mecanoreceptores, o también aquí hay otros. ¿Qué creo que se da? Este se va a activar, ¿sí? Estos son los clásicos, ¿se acuerdan los TRPV? ¿Sí? Esos son. Es una familia de muchas proteínas, ¿sí? Muchas proteínas. Así como son sensores de osmolaridad, también van a estar captando este incremento, por ejemplo, de sodio. Entonces, ¿qué pasa cuando esto se distiende? Aquí estos mecanoreceptores que tienen las células lisas, musculares lisas, lo que van a hacer es activar este proceso para que se dé la liberación o el incremento del calcio intracelular. Cuando hay calcio intracelular se puede dar el proceso de vasoconstricción, ¿sí? Pero todo este mecanismo que es miogénico es con el propósito de salvaguardar la integridad de
el glomérulo. ¿Qué más tenemos? También tenemos que, por ejemplo, cuando hay demasiada sobrecarga, por ejemplo, debido a un incremento o una actividad de lo que son los vasodilatadores, lo que va a ser como mecanismo de recompensa, va a ser la nefrona va a ser limitar ese paso. ¿Por qué? Porque va a incrementar lo que es la actividad a nivel de lo que es arteriola eferente. Entonces, es que hay poquito, ¿bien? ¿Qué va a pasar? También va a tratar de ayudar. Entonces, un poquito para que pueda llenarse y que pueda producirse ese movimiento de agua, ¿sí? Entonces, todo eso está relacionado con lo que es actividad de tipo independiente, autónomo, ¿sí? Pero que está relacionado con la activación de esos canales de calcio. En el siguiente mecanismo se llama el sistema de regulación túbulo glomerular, que su nombre lo dice. Es donde se va a desencadenar eso a nivel de lo que es el túbulo contorneado distal. Ya está libre el aula de simulación, ¿cómo va a seguir acá? No vamos Claro, a sí. ya para poder cerrarla. Ya. La cierro nomás. ¿Cuál? Es la otra. No, ahorita no vamos para allá. ¿Ahorita van a ir? Sí, sí. Ahí. En este mecanismo lo que va a captarse es, ¿ok?, el incremento del cloruro de sodio por parte de la mácula densa. La mácula densa lo capta y va a liberar sustancias vasoconstrictoras, que puede ser, por ejemplo, tromboxano, adenosina, y lo que va a causar es una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente. Con eso hace que disminuya el flujo sanguíneo renal y por ende que disminuya la concentración de cloruro de sodio. ¿Sí? La mácula densa es parte del sistema juxtaglomerular. ¿Sí? Ya, entonces vamos para allá. Vámonos.